Por fin, aquí están. Los encontré en mi neceser epistémico. Un conjunto de conferencias, entrevistas, charlas de epistemólogos y epistemólogas de todas las épocas. Estos papeles creí haberlos perdido, pero aquí están. Creo que es momento de desempolvarlos. Es hora de que el resto del mundo oiga las propias palabras de los grandes pensadores, lo que tienen para decir sobre la filosofía de la ciencia. Permítanme servirme un trago. Acomodarme un poco. Y escuchen lo que tienen para decir. Salud, desde San Juan, Argentina, desde el living de mi casa, con los gatos, durmiendo una siesta matutina y la cerveza fresca como entrevista recién salida de la máquina del tiempo, les habla yo, Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. Esta vez encontraremos la nueva sección del podcast, el neceser epistemológico, donde yo desempolvo mis entrevistas que tengo de epistemólogos, no que he hecho yo, sino que he encontrado por todos lados, que he encontrado de YouTube, libros, etc. Y hoy les traigo una bien picante para arrancar. Una entrevista a Rudolf Carnap, una entrevista realizada en 1964 por Hochepel. Muy bien, no demos más vuelta, vamos con eso. Empieza el entrevistador diciendo: como es sabido, hay progreso en la ciencia. Con respecto a la filosofía, este no es necesariamente el caso. Muchos filósofos incluso rechazan rígidamente la idea de progreso en la filosofía. ¿Existe en su opinión, profesor Carnap, también en filosofía algún progreso que corresponda a la idea de progreso en la ciencia? Y Carnap responde: sí, creo que aquí podemos hablar con justicia de progreso. Y eso está íntimamente relacionado con la primera cuestión que has planteado sobre el carácter científico de la filosofía. El carácter científico permite la cooperación de varios seres humanos. Los filósofos ya no están tan atados a las filosofías del monólogo, donde un filósofo pronuncia su gran visión en un sistema y los demás pueden aceptarla o dejarla de lado, pero no pueden seguir trabajando con ella. En la ciencia, la esencia de la ciencia, la esencia del progreso radica en el hecho que diferentes personas pueden continuar trabajando en la misma tarea a lo largo de generaciones, transmitiendo resultados, mejoras, perfecciones. Y eso ahora es posible también en filosofía por la objetividad más estricta. Y creo que se debería plantear aquí, esencialmente por nuestros esfuerzos para introducir un mejor lenguaje en la filosofía, la comprensión del significado de los términos. En épocas anteriores, cada filósofo tenía su propia terminología y otros habían creado una totalmente diferente. Entrevistador: ¿y todos estaban orgullosos de ello? Carnap: sí, claro. Eso fue una creación individual como una sinfonía ahí también. Otro hombre no compone el segundo movimiento. Todo entra en la creación del individuo. Encontramos colaboración ahora no solo en el dominio de la ciencia, sino también a veces en las artes. Por ejemplo, cuando pensamos en la construcción de una catedral. Hay un plan general para el conjunto que a veces se modifica durante su construcción y luego se llevan a cabo las partes individuales del edificio. Al hacerlo, se otorga gran importancia a la exactitud de las técnicas sin las cuales la catedral se vendría abajo. Por eso pensamos que también en filosofía tiene que darse de esta manera, que sea posible la colaboración mediante una formación más exacta del manejo de las herramientas. La lógica, pensamos, es la herramienta más importante del análisis filosófico, que no es la antigua lógica tradicional de Aristóteles que permaneció sin modificar durante la Edad Media, sino la lógica moderna que usa símbolos. Esta es una herramienta para el análisis exacto de conceptos o declaraciones o relaciones de declaraciones
en un sistema como una teoría científica. Al final del siglo anterior llegó el matemático alemán Frege y luego, a principios de nuestro siglo, el filósofo inglés Bertrand Russell. Han demostrado que las matemáticas pueden reducirse a la lógica, es decir, todos los teoremas matemáticos pueden reducirse a los principios de la lógica. Con la lógica, en cambio, ya no se trata de la lógica tradicional, como ya he dicho, sino de la lógica moderna. Entrevistador: ¿eso es lógica logística, matemática, simbólica? Carnap: sí. Y eso se llevó a este efecto que gracias a Frege que lo ha demostrado. Por ejemplo, que los conceptos de los diferentes cardenales, 1, 2, 3, etc., pueden expresarse en términos puramente lógicos. Decir que el número de libros sobre una mesa es 2 se puede convertir en la siguiente afirmación: hay una cosa que yace sobre esa mesa y es un libro, y hay otra cosa que no es idéntica a la primera que también yace sobre esa mesa y que también es un libro. Eso significa lo mismo que el número de libros sobre esa mesa es 2. Así que la palabra aritmética 2 se define por medio de palabras lógicas como todos, hay, idéntico a, etc. Y por conceptos tales que pertenecen a los conceptos fundamentales de la lógica moderna y, de la misma manera, pero bueno, eso es un poco complicado, todas las operaciones con números, números reales, números complejos, etc., función de los números, etc., toda la teoría de los números y sus funciones, finalmente, son construibles en la lógica. Entrevistador: pero para evitar malentendidos, ¿puedo comentar que Frege era matemático? Carnap: si se dice que los filósofos, por así decirlo, han logrado reducir las matemáticas a la lógica, esto podría llevar al malentendido de que Frege, quien estuvo involucrado en la obtención de ese resultado, era un matemático. Entrevistador: y para usted, en este caso, porque se trata de los fundamentos, por así decirlo, ¿llamarlo filósofo a Frege en el sentido ya definido? Carnap: sí. La lógica siempre fue tratada como una tarea de los filósofos, y es notable que la nueva lógica no fue creada por filósofos profesionales, sino por matemáticos que necesitaban una herramienta más exacta para resolver los llamados problemas fundamentales de la matemática. En geometría la situación era más complicada, lo que condujo al resultado de que hoy en día vemos más claramente. Allí se obtuvo claridad paso a paso que hay dos tipos totalmente diferentes de teoría bajo la rúbrica geométrica. Ambos hablan de puntos, rectas, planos, triángulos, círculos, etc., pero tienen distintas interpretaciones. Hay una geometría que pertenece a las matemáticas. Esta geometría no se trata del espacio físico, el espacio que conocemos y aplicamos en la física, donde los cuerpos se mueven y yacen uno al lado del otro, etc. Pero la geometría matemática se trata en realidad de una estructura formal abstracta y está construida por ciertas definiciones, por ejemplo, tridimensional y continuo. Tiene ciertas características estructurales que asignamos al espacio físico, pero que aquí se expresan únicamente de forma puramente lógica. No se habla de cuerpos. Y este tipo de geometría tenemos que distinguirla explícitamente de la geometría física. Esta última es una parte de la física. Responde a la pregunta de qué estructuras tiene el espacio, dónde se suceden los fenómenos de la naturaleza. Y esta teoría es de un tipo totalmente diferente. Se refiere también a puntos, rectas, planos, círculos, esferas, etc., pero significa algo que se aplica a la naturaleza y por lo tanto que requiere investigación empírica. Y fue notable que en nuestro siglo Einstein estableció su teoría de la relatividad de hecho sobre una estructura no euclidiana, y mediante la corroboración de su teoría sobre la base de ciertas observaciones, uno ha reconocido la calificación de estas otras geometrías no solo como un terreno de juego de los matemáticos, sino como de importancia física. Ese fue el ejemplo de desarrollo y aclaración de la naturaleza de la geometría con respecto a sus dos ramas, física y matemática. Entrevistador: ¿como punto de avance en esta filosofía moderna son estas ramas? Carnap: sí, y como ejemplo final me gustaría mencionar la semántica. La semántica ya se ha conocido como una teoría del significado de las palabras y las oraciones en filología, que enseña, por ejemplo, que en el idioma francés las palabras tienen este o aquel significado, etc. Pero ahora, la semántica es construida en un sentido diferente. A veces lo llamamos semántica lógica, con una teoría de las relaciones lógicas de significados posibles. A diferencia de la semántica lingüística, este tipo de semántica lógica no es una disciplina
empírica y fáctica, sino puramente lógica, que responde, por ejemplo, a preguntas como: si se proporciona el significado de cada palabra de un enunciado y también el papel de cada palabra individual en la estructura sintáctica del enunciado, ¿cómo se determina entonces el significado de todo enunciado? Se puede considerar fácilmente que se debe determinar sin ambigüedades. La tarea semántica lógica es analizar esto y determinar cuáles son las reglas. Por otra parte, la semántica lógica logró por primera vez en la historia una definición exacta del concepto de verdad. Eso está estrechamente asociado con la semántica porque las condiciones de verdad de un enunciado son las mismas condiciones que el significado de un enunciado. Si uno entiende un enunciado, si uno comprende su significado, entonces uno sabe bajo qué condiciones pueden cumplirse en la naturaleza o no el enunciado verdadero. Bueno, entrevistador dice: bueno, estas fueron algunos campos importantes que caracterizan el progreso en la filosofía. ¿Qué tareas asignables con precisión ve usted, profesor Carnap, para la filosofía en un futuro cercano? Bueno, dice Carnap, creo que primero podría hablar sobre la lógica inductiva. Eso es más natural para mí. Como saben, me preocupé especialmente en los últimos años. La lógica inductiva difiere de la lógica deductiva en que no trata con inferencias que se cumplen con certeza, con necesidad, sino con inferencias que conllevan incertidumbre, que se cumplen solo con probabilidad. Cuando un meteorólogo, por ejemplo, tiene los informes de muchos años sobre el tiempo en un determinado lugar y entorno y quiere predecir el estado del tiempo para el día siguiente, hay por un lado ciertos datos, resultados de observaciones anteriores, y por otro lado una hipótesis, que habrá una tormenta, por ejemplo, o algo parecido, algo que es incierto, que es un proceso desconocido. Y en este caso no podemos, por supuesto, hacer inferencias con certeza, pero tal vez podamos decir que es probable o no que haya una tormenta, y esto todavía está en debate, pero soy más optimista y creo que podemos indicar la probabilidad numéricamente, y tal vez podamos indicar los valores numéricos de esa probabilidad, si por un lado hay ciertos datos y por otro una hipótesis que se refiere a algo desconocido. Entrevistador: entonces no es así como se supone en muchos casos, que la idea, la invención y la búsqueda de medios y métodos del investigador empírico sea asumida por la lógica inductiva, por así decir, por una máquina que asegure el inventar. Esto no es ni mucho menos lo que se supone que significa esto. Carnap: no, ciertamente eso no significa. Esto no puede implementarse de acuerdo con reglas fijas, por supuesto. Einstein tenía los mismos datos disponibles que todos los demás físicos y tuvo una inspiración ingeniosa que le hizo ver que una estructura física totalmente diferente puede explicar los datos conocidos de una mejor manera. Y para eso es necesario que el físico tenga una mente o una idea ingeniosa, pero es posible, creo, calcular de acuerdo con ciertas reglas lo siguiente: si se da una hipótesis para ser juzgada y un sistema de datos, entonces uno puede calcular la probabilidad que se le asignará a la hipótesis. Esta probabilidad es diferente a la probabilidad utilizada en las estadísticas matemáticas y en la física moderna. Por ejemplo, donde el físico dice que hay una sustancia radiactiva de tal o cual clase y la probabilidad de que en el próximo segundo se emite una partícula de esa clase tiene esta probabilidad tal o cual valor, y luego descubre que esta es una frecuencia promedio por segundo de ciertos procesos. Aquí no se trata de frecuencias, sino de una relación lógica de algo desconocido con algo conocido, y el desafío aquí radica en establecer reglas para eso. Hemos establecido reglas hasta ahora que explican la lógica inductiva en términos del concepto de probabilidad lógica. Se han dado los primeros pasos. Podemos aplicarlo a declaraciones de forma relativamente simple. Cuando decimos, por ejemplo, lo que se ha observado que de esta urna se han sacado ciertas bolas. Cada bola es azul o roja, eso es lo que sabemos. Y se han sacado 4 bolas azules y 2 bolas rojas. Entonces está claro que es más probable que la siguiente bola extraída sea azul que roja. Y en este caso no hay duda de que también podamos hacer una indicación numérica. La probabilidad será de 2/3.
En otros casos, donde las proposiciones son mucho más complicadas, esto se vuelve discutible, pero soy optimista y creo, a diferencia de otros, que será posible asignar valores numéricos. Lo que no se ha logrado hasta ahora y aún está en el futuro es la extensión de tal lógica inductiva o lógica de probabilidad al lenguaje rico, en el que uno no solo indica cualidades como el rojo y el azul, sino valores físicos. Uno ha medido que la temperatura ha sido tan cálida y obtiene diferentes valores y luego con eso determina la temperatura probable para el día siguiente o algo por el estilo. Esos son problemas mucho más intrincados, pero creo que ya estamos en el umbral para entrar en este dominio. Entrevistador: esa sería una tarea importante para el futuro. ¿Hay otras que estás viendo? Carnap: hay mucho que mencionar todavía. Yo pensaría que el análisis lógico de las declaraciones de valor es un problema muy importante. Ya se ha tratado, pero creo que otros son solo los primeros pasos dados. Es decir, declaraciones de valor de diferentes campos de valores morales, por ejemplo, o estéticos. Una declaración de valor dice que una acción de este tipo es buena o mala, y una declaración estética es decir que una obra de arte de este tipo es noble o trivial o lo que se diga. O normas que prescriben cómo debe comportarse uno en tal o cual situación. En el desarrollo pasado de la filosofía, los filósofos a menudo han pensado que son ellos quienes nos dicen qué declaraciones de valor son válidas, por lo tanto, quienes deciden qué es bueno o malo. Entrevistador: lo han hecho de manera absoluta. Carnap: y yo creo que eso no es cierto. El filósofo no puede decidir sobre eso. Esta es, a mi entender, la decisión individual de cada ser humano según su conciencia o sus sentimientos morales o como se les llame. Que no es una cosa absoluta, sino que algo que evoluciona y que afina a lo largo de la educación y de la vida. Creo que los filósofos, y así es como vemos el tema en la filosofía científica moderna, no tienen que decir algo sobre el contenido de los enunciados de valor, sino sobre las relaciones lógicas entre los enunciados de valor, que en este campo donde la lógica deductiva no sirve bien o muy poco, también existen posibilidades lógicas para decir que esta afirmación de valor no es compatible con las que hemos dicho antes o algo por el estilo, o se puede inferir de ellas o algo por el estilo. Muchas veces he hecho la observación de que esta importante diferencia entre cuestiones fácticas y cuestiones de valores no siempre se tiene suficientemente en cuenta, en discusiones por ejemplo que implican cuestiones morales, digamos, o también en discusiones en campos políticos o cuestiones morales a menudo incluidas. Entrevistador: eso lleva entonces a grandes confusiones. Carnap: y creo que sí. Si uno está considerando claramente la diferencia, entonces más bien procedería de esta manera, que en primer lugar se resolverían los desacuerdos de hecho y solo cuando se haya logrado un acuerdo sobre los puntos más importantes, solo entonces pasaría a discutir las cuestiones de valor propiamente dichas. Creo que de esa manera la intuición filosófica no nos ayudará a decidir sobre las cuestiones morales en sí misma de un modo u otro, pero nos ayudará a encontrar una base más clara para una discusión de tales cuestiones. Muchas gracias. Así termina un encuentro con mi neceser epistémico. Ya traeré otra entrevista, otra conferencia, otra clase abierta de mi sibilino archivo. Por lo pronto te recuerdo que si quieres puedes pasar por mi bar en Twitter, donde te encontrarás con micro reflexiones sobre filosofías de la ciencia mientras tomamos unas cañitas. O puedes ir a mi otro bar en Instagram, donde te convidaré sin falta una pinta epistémica de los modelos más clásicos de la epistemología. Y si lo tuyo es descansar, tengo mesones por todo el barrio: Facebook, Google Podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube, en donde tendrás algún maní filosófico, unas papas críticas y unas Scottish epistemológicas para chuparse los dedos que van por la casa. Salud y buenas ciencias.